Previa verificación del quórum, cedemos el uso de la palabra al Secretario General de Gobierno hasta por 10 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos realizados por las y los ciudadanos diputados. Adelante, secretario. Gracias. Con su permiso, presidenta. En relación a las preguntas de la diputada Gabriela Pinedo, diputada, efectivamente no me vio usted aquí atendiendo o en la entrada del informe del gobernador, porque precisamente estaba atendiendo a los grupos, a las delegaciones de los grupos que se estaban aquí manifestando en Palacio de Gobierno mientras ustedes llevaban a cabo el acto solemne. Y ha sido precisamente este esquema de colaboración y de atención a los distintos grupos que se manifiestan, y que qué bueno que lo hacen, es una señal evidente de que hay esa apertura y esa comprensión de la deliberación democrática en Zacatecas. Difícilmente calificaré yo como imposiciones las designaciones que se han hecho por parte del Ejecutivo, porque no ha habido una sola, ninguna, que no haya sido avalada por votos de todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, tanto del PRI, del PAN, Partido Verde, Nueva Alianza, Morena, PT, absolutamente todas, y el PRD, han avalado las propuestas, las ternas o las solicitudes de ratificación que se han mandado. De esa forma es que se han dado la construcción de consensos en esta legislatura. Porque si hablamos de fraude, tampoco hemos cedido a la tentación de intentar ampliar periodos de gobierno, como tristemente lo vemos en otros estados y en otros gobiernos, donde ha tenido que ser la propia Corte quien les dé reversa a las tentaciones de burlar la ley y de hacer fraude posterior a una elección constitucional. Eso no ocurre en Zacatecas. La intervención en el proceso electoral que se llevará a cabo desde la Secretaría General de Gobierno, por supuesto que será activa. Desde el inicio del proceso electoral, el pasado mes de septiembre, se anunció y se publicó una guía de referencia para el servidor público, para las y los servidores públicos, que contiene una serie de referencias ilustrativas a lo que pueden y no pueden hacer como servidores públicos, inclusive con el régimen de sanciones a que están expuestos si se atreven a violar alguna de las normas electorales que rigen el proceso. En cuanto a la omisión que le atribuye al gobernador del estado, al Poder Ejecutivo, de llevar a cabo las adecuaciones o homologaciones a las normas locales, usted lo dijo y lo dijo muy bien, prácticamente la cito: es obligación de las legislaturas locales, de las y los diputados que integran y que se dedican de forma exclusiva a formar y a reformar leyes, a hacer las adecuaciones legales. Si bien es cierto que el Ejecutivo goza de facultad de iniciativa, es este poder quien tiene la facultad y la obligación constitucional, además, de llevar a cabo el proceso legislativo que culmine en la expedición de normas legislativas. De ahí que la revocación de mandato será atendida en términos de lo que en el proceso legislativo ustedes mismos tengan a bien iniciar, porque como bien lo decía, el transitorio obliga a las legislaturas locales. Nosotros habremos de participar en lo que toca a la promulgación y a la publicación, como lo hemos hecho en todo momento, de los instrumentos que emanan de este Poder Legislativo. En lo que se refiere a esta suposición de los casos de contagio que aumentaron debido a la implementación del programa de reducción vehicular, déjeme le digo que paradójicamente los contagios
incrementaron una vez que se suspendió el programa. Una serie de amparos, de juicios de amparos fueron presentados ante los juzgados de distrito en la capital, ni uno solo prosperó. El juez de distrito dijo en sus resoluciones que la medida buscaba privilegiar el interés superior sobre los intereses particulares y paradójicamente fue más el número de contagios cuando se suspendió esta medida. La atención a los grupos se lleva a cabo en mesas de construcción política con la intervención de todos los actores involucrados y no solo de una o algunas de las expresiones. Por eso la atención que se da desde la Secretaría General de Gobierno se da en una primera instancia a través de su secretaría. Son 600 trabajadores quienes laboran en la Secretaría General de Gobierno y es en la mesa de la Secretaría General de Gobierno con la participación de las distintas expresiones donde se toman acuerdos y donde su servidor participa en esas mesas de concertación política. En lo que tiene que ver con la huelga de hambre, me permitiré responderla en la pregunta que hizo la diputada Alma Dávila. En relación a la pregunta del diputado Luis Esparza en torno a la imparcialidad y la autonomía en la función de la nueva secretaria de la Función Pública y que también entiendo es de sumo interés para el diputado Omar Carrera, yo le diría que la imparcialidad y la autonomía están garantizadas simple y sencillamente en la construcción legislativa que esta soberanía popular tuvo bien aprobar. La Secretaría de la Función Pública ya no sanciona. Desde hace 2 años, las secretarías de la Función Pública en todo el país no inhabilitan absolutamente a ninguna persona. Por eso se generó un nuevo mecanismo de responsabilidades, un nuevo modelo nacional de responsabilidades públicas, donde es el Tribunal de Justicia Administrativa, que por cierto ustedes son quienes eligen por votación calificada a cada uno de sus magistrados, quien determina la responsabilidad administrativa. La Secretaría de la Función Pública se ha convertido en una mera instancia sustanciadora de procedimientos. No sanciona, no emite sanciones graves. De esa es la forma en la que nosotros garantizamos la imparcialidad en las determinaciones que sobre responsabilidades se lleven a cabo, siendo los tribunales quienes las emiten y no las dependencias del Poder Ejecutivo. A la pregunta de la diputada Alma Dávila, trataré de ser muy concreto, ¿por qué no se han cobrado los impuestos ecológicos? No se han cobrado porque definitivamente han sido las propias empresas quienes han llevado a cabo una estrategia jurídica de defensa hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que déjeme precisar una confusión que he evidenciado en algunos medios de comunicación. El gobierno del Estado y esta propia Poder Legislativo, ganamos la controversia constitucional que se presentó. Es absolutamente constitucional la posibilidad de cobrar impuestos ecológicos o de remediación ambiental. El pasado mes de febrero, la segunda sala determinó que en uno de sus componentes, en un componente, en la base gravable del impuesto sobre extracción de materiales, había un elemento de inconstitucionalidad que dijo incluso habrá de corregirse en el próximo paquete económico. Y ustedes verán con toda seguridad que la propuesta que se presente en próximos días de paquete económico incluirá esta modificación que haga completamente constitucional en cada una de sus letras los 4 impuestos ecológicos que están vigentes. En el caso del ISTESAC, la auditoría vino a confirmar lo que desde hace mucho hemos dicho. El modelo actual de pensiones en Zacatecas es un modelo completamente obsoleto, rebasado. Desde 1986 se dieron las primeras reformas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la última de gran calado en el esquema de seguridad social federal fue en el 2009, donde se mudó absolutamente y estamos dispuestos a construir
con ustedes en un ejercicio de parlamento abierto, con la responsabilidad de cada uno y de cada una de los diputados que integran esta soberanía, la propuesta que se dé mejor condición para afrontar esta problemática. Las preguntas del diputado Omar Carrera, tratar de, por obvio de repeticiones, y en virtud de que son 10, trataré de resumir. Los resultados COVID, diputado Omar, han sido evidenciados incluso por el reconocimiento de algunas organizaciones civiles de carácter internacional, tal como el CIDE reconoció a Zacatecas como el segundo mejor estado en regulación y atención a la contención sanitaria, por lo menos en la instrumentación de normas administrativas que tuvieron que ser emitidas por parte del Ejecutivo. Cuando habla de concesiones, no se habla, déjeme precisar, no son concesiones de nueva creación, son transferencias de concesiones cuyo titular falleció, cedió, vendió o incluso heredó al patrimonio de su familia la explotación de una concesión. Para nada son concesiones nuevas que no tuvieran verificativo o que hubieran estado trabajando al día de hoy. Lo único que hicimos fue regularizar lo que en la práctica ocurría ya y darle certeza a 30 familias en el patrimonio o en su fuente de sustento. En el proceso de selección de la Secretaría de la Función Pública, como lo explicaba hace algunos minutos, yo le garantizo, diputado Omar, que la secretaria Gabriela Rodríguez no es ni hermana, ni tía, ni cuñada de ninguno de los servidores públicos o titulares de la administración pública. No tiene ningún vínculo familiar, como suele darse en Zacatecas. Por el contrario, es una mujer profesional, licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional, y que además, como se lo decía, no tiene facultades de sancionar. Será el propio Tribunal de Justicia Administrativa quien haga ese ejercicio. En el caso de la pregunta del diputado Samarripa, si hay insumos en el sector salud, sí, diputado. En el caso de los servicios de salud del Estado de Zacatecas, no se han comprometido en ningún momento la capacidad hospitalaria, los instrumentos, hay más de 150 millones de pesos invertidos únicamente de recurso extraordinario, de fondos únicamente estatales, no solo en atención a la rama médica, sino a los distintos programas de atención que se han desplegado desde distintas secretarías como Cedesol, Secampo, la propia Secretaría General de Gobierno, para la atención a la contención y a la crisis económica que se produjo por parte o como resultado también de esta contención sanitaria. En torno a las preguntas sobre seguridad, sería el propio secretario de Seguridad Pública, estará en unos días aquí con ustedes, quien tendrá el dato preciso y podrá ahondar más en el tema. Hay gobernabilidad también, por supuesto que hay gobernabilidad, no vemos los desafortunados hechos que se presentan en otros estados, no ha habido ninguna solicitud de desaparición de poderes, como tristemente lo hemos visto en Veracruz, en Guanajuato o en otros estados o una lucha encarnizada contra el fiscal de justicia, que se encarga de la procuración de justicia, como lo vimos en Veracruz. Hay gobernabilidad, hay atención, hay diálogo, hay concertación que se refleja en la validación de todas las expresiones políticas representadas en este Congreso de las propuestas del Ejecutivo. Gracias, señor secretario. Ahora tiene el uso de réplica la diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, si así lo desea, hasta por 3 minutos.